Despidieron al mecánico por ser viejo. Meses después, solo él pudo arreglar el autobús. El sol de Guadalajara comenzaba a calentar el concreto del taller cuando Evaristo Hernández llegó por última vez a Transportes Jalisco. Sus botas gastadas resonaron contra el suelo manchado de aceite, el mismo que había pisado durante 32 años. A los 63 años, sus manos curtidas conocían cada tuerca, cada cable y cada suspiro mecánico de los autobuses que conectaban los pueblos de la región. «Don Evaristo, necesito hablar con usted», dijo Rodrigo Santana. El nuevo gerente de operaciones apenas había cumplido 30 años y llegaba con títulos universitarios y teorías modernas sobre eficiencia empresarial. El taller bullía con la actividad matutina. Los mecánicos más jóvenes ya habían comenzado sus labores. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor a diésel y aceite quemado. Evaristo se quitó su gorra desgastada, revelando cabellos grises peinados hacia atrás. «Dígame, joven Rodrigo, ¿qué necesita? Entremos a la oficina, por favor». La oficina era un cuarto pequeño con paredes de cristal que daban vista al taller. Calendarios con mujeres en bikini colgaban junto a certificaciones de seguridad industrial. Rodrigo cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio metálico. «Don Evaristo, usted sabe que la empresa está modernizándose. Necesitamos optimizar recursos y... ¿Me va a despedir?», interrumpió Evaristo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Dígamelo sin tanto rodeo, joven». Rodrigo se removió incómodo en su silla. Había ensayado este momento varias veces frente al espejo de su casa en Zapopan. La empresa ha decidido reestructurar el área de mantenimiento. Buscaremos personal más adaptado a las nuevas tecnologías. Los autobuses modernos requieren conocimientos diferentes. 32 años arreglando motores y nunca se me ha quedado uno sin funcionar. Lo sé, don Evaristo, y la empresa lo reconoce. Por eso le ofrecemos un paquete de compensación generoso. 6 meses de salario y... No se preocupe por la compensación. Evaristo se puso de pie lentamente. ¿Cuándo es mi último día? Hoy, si le parece bien. Queremos hacer la transición lo más suave posible. Evaristo asintió y salió de la oficina. En el taller, sus compañeros lo miraron con curiosidad y preocupación. Había corrido el rumor de que habría despidos, pero nadie esperaba que comenzaran por el mecánico más experimentado. «¿Qué pasó, don Eva?», preguntó Marcelo, un mecánico de 40 años que había aprendido el oficio bajo la tutela de Evaristo. «Dicen que ya estoy muy viejo para estos motores modernos», respondió mientras abría su caja de herramientas, una reliquia de metal azul llena de llaves inglesas, desarmadores y piezas que había coleccionado durante décadas. «Eso es una pendejada. Usted conoce estos camiones mejor que nadie». Evaristo sonrió y comenzó a guardar sus herramientas personales. Cada pieza tenía una historia. La llave inglesa de 1516 que había heredado de su padre, también mecánico. El desarmador de cruz con mango de madera que había tallado él mismo. El pequeño martillo que había usado para enseñarle a su hijo menor los secretos del motor. Los otros mecánicos se acercaron gradualmente. Algunos susurraron palabras de apoyo. Otros simplemente permanecieron en silencioso respeto. Evaristo había sido más que un compañero de trabajo. Era el maestro que les había enseñado que cada motor tenía personalidad propia, que había que escuchar sus quejas antes de diagnosticar sus males. «Don Eva, ¿qué va a hacer ahora?», preguntó Carmen, la única mujer mecánica del taller. Una guadalajarana de 35 años que había luchado por ganarse el respeto en un ambiente tradicionalmente masculino. «No sé, mija. Tal vez abra un tallercito en mi casa. Siempre hay vecinos con carros descompuestos». A las 5 de la tarde, Evaristo cerró su caja de herramientas por última vez. El taller había adquirido un silencio extraño, como si las máquinas mismas supieran que algo importante estaba terminando. Rodrigo apareció con un sobre manila. «Su finiquito, don Evaristo».
Ha sido un honor trabajar con usted. Evaristo tomó el sobre sin mirarlo y estrechó la mano del joven gerente. Cuide bien estos autobuses, joven Rodrigo. Son más que máquinas, son el sustento de muchas familias. Mientras caminaba hacia la salida, Evaristo se detuvo junto al autobús número 47, un veterano Dina que había reparado innumerables veces. Pasó la mano por su carrocería azul y blanca, como despidiéndose de un viejo amigo. «Nos vemos, viejo», murmuró. Al salir del taller, el aire vespertino de Guadalajara le golpeó el rostro. Las calles estaban llenas del tráfico típico de la hora de salida, el bullicio de vendedores ambulantes y el aroma de tacos al pastor que emanaba de los puestos callejeros. Evaristo caminó lentamente hacia la parada del camión, cargando su caja de herramientas y 32 años de experiencia que, según la empresa, ya no servían. 3 meses después del despido de Evaristo, Transportes Jalisco había contratado a 2 mecánicos jóvenes. Kevin Morales, de 25 años, graduado de una escuela técnica con especialización en sistemas eléctricos modernos, y Brian Castillo, de 28, con certificaciones en diagnóstico computarizado de motores. Kevin llegaba cada mañana al taller con su iPad y un escáner OBD-DUN de última generación. Su uniforme siempre estaba impecable, sus herramientas organizadas en una caja metálica con compartimientos especializados. Brian, por su parte, había instalado una estación de diagnóstico computarizado que podía leer códigos de error en tiempo real. Estos viejos mecánicos trabajaban por intuición, le decía Kevin a Brian, mientras revisaban un autobús Mercedes-Benz de modelo reciente. Nosotros trabajamos con datos exactos, diagnósticos precisos. Rodrigo Santana observaba satisfecho desde su oficina. Los números del primer trimestre mostraban una reducción del 30% en los costos de mano de obra de mantenimiento. Los mecánicos jóvenes cobraban menos que Evaristo y menos, según sus cálculos, eran más eficientes. Sin embargo, Marcelo y Carmen intercambiaban miradas preocupadas. Los autobuses más antiguos, especialmente los Dina y algunos Ford de los años 90 que aún formaban parte de la flota, comenzaron a presentar problemas que los nuevos mecánicos no podían resolver completamente. «Este pinche motor hace un ruido raro», le dijo Aurelio, uno de los choferes más veteranos, a Kevin. Don Evaristo sabía exactamente qué era cuando hacía ese sonido. Kevin conectó su escáner al puerto de diagnóstico del autobús número 23, un Dina 1995 que había estado en servicio durante casi 30 años. «No marca ningún código de error», dijo Brian, mirando la pantalla. «Según el sistema, todo está funcionando normalmente». «Pero se oye raro, ¿no?», insistió Aurelio. «Como que le cuesta trabajo arrancar en las mañanas». «Si el diagnóstico dice que está bien, respondió Kevin con la confianza de quien confiaba más en la tecnología que en la experiencia. «Estos choferes viejos siempre están inventando problemas». Mientras tanto, Evaristo había montado un pequeño taller en el garaje de su casa en la colonia Oblatos. Su esposa, Esperanza, lo había apoyado comprando un letrero pintado a mano que decía «Taller Mecánico Hernández, servicio honesto». Los vecinos comenzaron a llegar con sus problemas. Un Tsuru que no arrancaba, un Chevy con problemas de transmisión, una Suburban que consumía demasiado aceite. «Don Eva, mi carro está haciendo un ruidito extraño», le dijo doña Refugio, su vecina de enfrente, señalando su Pointer 2003. Evaristo levantó el cofre y, sin necesidad de herramientas, escuchó atentamente el motor por unos segundos. «Es la bomba de agua, doña Refu. Tiene como una semana más antes de que se le descomponga completamente. ¿Cómo puede saber eso nada más de oídas? 32 años escuchando motores quejarse. Señora, cada ruido tiene su significado. La reputación de Evaristo se extendió por la colonia y luego por las colonias vecinas.
Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de personas que habían oído hablar del mecánico que podía diagnosticar problemas que otros no veían. Una tarde de abril, mientras reparaba el sistema de frenos de una pickup Ford, recibió una llamada inesperada. ¿Don Evaristo Hernández? Sí, dígame. Habla Carmen, del taller de transportes Jalisco. Evaristo reconoció inmediatamente la voz de su antigua compañera. Carmen, ¿cómo estás, mija? Bien, don Eva, pero tenemos problemas. Los autobuses viejos están fallando más seguido y los nuevos mecánicos no pueden arreglarlos bien. El número 47 lleva una semana parado. ¿El 47? ¿Qué le pasa? Dicen que es la transmisión, pero Kevin y Brian no logran encontrar exactamente qué está mal. El diagnóstico computarizado no marca nada específico. Evaristo sonrió con nostalgia. El autobús 47 era como un viejo amigo. Ese autobús tiene sus mañas. Su transmisión es temperamental cuando hace calor. ¿Podría venir a echarnos una mano? Rodrigo no sabe que le estoy hablando. Evaristo guardó silencio por unos segundos. Parte de él quería ayudar, pero otra parte se sentía herida por cómo lo habían tratado. Carmen, yo ya no trabajo ahí. Me dijeron que estaba muy viejo para esos motores modernos. Don Eva, usted sabe que eso no es cierto. Los necesitamos. Lo siento, mija, pero ese ya no es mi problema. Después de colgar, Evaristo siguió trabajando en la pickup, pero su mente estaba en el taller, imaginando a sus antiguos compañeros lidiando con problemas que él podría resolver en minutos. El problema comenzó un martes por la mañana. El autobús número 12, una unidad DINA 1998 que cubría la ruta Guadalajara-Tlaquepaque, se descompuso en plena avenida Revolución con 40 pasajeros a bordo. El chofer, Roberto Villanueva, intentó reiniciar el motor varias veces, pero solo conseguía que hiciera un sonido ahogado, como si se estuviera muriendo lentamente. «¡Órale, jefe!», gritó una señora desde los asientos traseros. «¡Que se nos hace tarde para el trabajo!». Roberto activó las luces intermitentes y llamó por radio al taller. «Base, aquí unidad 12. Tengo el motor muerto en Revolución, altura del mercado San Juan de Dios». Kevin y Brian llegaron en la camioneta de servicio 40 minutos después. El tráfico se había complicado. Los pasajeros habían tenido que bajarse y tomar otros autobuses, y Roberto sudaba nerviosamente, esperando una solución. «¿Qué pasó?», preguntó Kevin, conectando inmediatamente su escáner al puerto de diagnóstico. «No sé, carnal. Estaba manejando normal y de repente se empezó a ahogar el motor, como que le faltaba fuerza, y luego se apagó completamente». Brian revisó el código que aparecía en la pantalla del escáner. «Marca error, P0171. Mezcla pobre. Puede ser el sensor de oxígeno o algún problema en el sistema de combustible». Revisaron las conexiones, cambiaron el filtro de gasolina y probaron el sensor de oxígeno, pero el motor seguía sin arrancar. Después de 2 horas de trabajo bajo el sol implacable de mediodía, decidieron llevarse el autobús al taller. «Va a estar listo mañana», le aseguró Kevin a Roberto. «Solo necesitamos hacer más pruebas en el taller». Pero el autobús número 12 no estuvo listo al día siguiente, ni al otro. Kevin y Brian cambiaron sensores, limpiaron inyectores, revisaron la bomba de combustible, pero el motor arrancaba por unos segundos y luego se apagaba, como si tuviera voluntad propia para resistirse a funcionar. Rodrigo comenzó a preocuparse. El autobús número 12 era una unidad importante para la ruta más transitada de la empresa. Cada día sin servicio representaba pérdidas económicas significativas, sin contar las quejas de los usuarios que dependían de ese transporte. «¿Qué está pasando con esa unidad?», le preguntó a Kevin el viernes por la tarde. «Está complicado, jefe. Hemos cambiado varios componentes, pero hay algo que no logramos identificar. Los diagnósticos computarizados indican que todo debería estar funcionando». ¿Han consultado manuales técnicos? ¿Foros en Internet? Sí, hemos revisado todo. Es como si el motor tuviera un problema fantasma.
Marcelo, que había estado escuchando la conversación desde su puesto de trabajo, se acercó a Kevin y Brian. ¿Puedo echarle un vistazo? Claro. A ver si tú puedes ver algo que nosotros no vemos, respondió Brian con cierto tono de desafío. Marcelo levantó el cofre del autobús y escuchó atentamente mientras Kevin intentaba encender el motor. Luego tocó diferentes partes del motor con la mano, verificando temperaturas y vibraciones. ¿Ya revisaron la válvula EGR?, preguntó. Sí, está limpia y funcionando correctamente según el diagnóstico. ¿Y el múltiple de admisión? También lo revisamos. Todo está bien. Marcelo frunció el ceño y siguió inspeccionando. Después de varios minutos, se enderezó y suspiró. Necesitamos a don Evaristo. ¿Qué?, preguntó Brian. ¿Para qué? Nosotros tenemos más preparación técnica que ese viejo. Puede ser, pero ese viejo conoce estos motores como si los hubiera parido. Hay cosas que no se aprenden en los libros. No vamos a llamar a un mecánico jubilado solo porque no podemos resolver un problema, dijo Kevin molesto. Es cuestión de tiempo y paciencia, pero el tiempo siguió pasando. El lunes siguiente, el autobús número 18, también un Dina de los años 90, presentó síntomas similares. El martes fue el turno del número 31. Para el miércoles, 3 autobuses estaban fuera de servicio con problemas que los mecánicos modernos no podían resolver. Carmen observaba la situación con creciente preocupación. Los choferes comenzaron a quejarse abiertamente. Los usuarios protestaban por la reducción del servicio y Rodrigo caminaba por el taller como león enjaulado. «Esto no puede seguir así», murmuró Carmen mientras veía a Kevin y Brian frustrados frente al autobús número 18. «Voy a volver a hablar con don Evaristo». Esa tarde, después de terminar su turno, Carmen se dirigió hacia la colonia Oblatos. Había conseguido la dirección de Evaristo a través de Marcelo, quien mantenía contacto esporádico con su antiguo mentor. La casa de Evaristo era pequeña pero bien cuidada, con una fachada de color amarillo desteñido y un portón de metal que daba acceso al garaje convertido en taller. Carmen tocó el timbre y esperó. «¿Carmen?», dijo Esperanza al abrir la puerta. «¡Qué sorpresa verte por acá! Buenas tardes, señora Esperanza. ¿Está don Evaristo?» «Sí, anda en el taller. Pásale, pásale». Carmen encontró a Evaristo debajo de un Jetta, ajustando algo en la suspensión. Sus piernas sobresalían del auto y ella pudo ver sus mismas botas gastadas de siempre. «Don Eva, soy Carmen». Evaristo rodó hacia afuera en su diablito con ruedas, sonriendo al verla. «Carmen, qué milagro. ¿Cómo estás, mija?» «Bien, don Eva, pero vengo por lo del trabajo. La situación está muy mal». Le explicó lo que estaba pasando. Los autobuses descompuestos, la frustración de los mecánicos jóvenes, las quejas de los choferes y usuarios. Evaristo la escuchó sin interrumpir, limpiando sus manos con un trapo manchado de grasa. «¿Y qué quieres que haga yo? Me dijeron que ya estaba muy viejo para esos motores». «Don Eva, usted sabe que eso fue una pendejada de Rodrigo. Los necesitamos de verdad». Evaristo se quedó pensativo por unos minutos, mirando hacia las herramientas colgadas en las paredes de su pequeño taller. «¿Sabes qué, Carmen? Estos motores antiguos son como personas mayores. Necesitan paciencia, cariño y, sobre todo, alguien que entienda sus achaques. Los chavos tienen mucha teoría, pero les falta corazón. Entonces, nos va a ayudar. Voy a pensarlo, mija. Déjame dormir sobre el asunto». Rodrigo Santana no había dormido bien en una semana. 5 autobuses fuera de servicio, quejas constantes de los usuarios, choferes amenazando con hacer paro de labores y presión de los directivos de la empresa que exigían soluciones inmediatas. Los mecánicos jóvenes trabajaban horas extras, pero parecían estar peleando contra enemigos invisibles. «Jefe, necesitamos hablar», le dijo Carmen el jueves por la mañana, entrando a la oficina sin tocar la puerta.
Rodrigo levantó la vista de los reportes financieros que mostraban las pérdidas acumuladas por los autobuses detenidos. ¿Qué pasa ahora, Carmen? Tenemos que llamar a don Evaristo. ¿Perdón? Rodrigo se quitó los lentes y la miró con expresión de incredulidad. ¿Al mecánico que despedimos hace 4 meses? Sí, al mecánico que usted despidió porque pensó que estaba muy viejo. Resulta que esos autobuses modernos que no podía reparar son los únicos que están funcionando bien. Los problemas son con las unidades que él conocía como la palma de su mano. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña oficina. Carmen, no podemos dar marcha atrás en decisiones administrativas por problemas temporales. Kevin y Brian son mecánicos capacitados. Van a resolver estos problemas. ¿Cuándo? ¿La próxima semana? ¿El próximo mes? Carmen alzó la voz. Jefe, llevamos 7 días con 5 autobuses parados. Cada día perdemos dinero y clientes. En ese momento, Marcelo apareció en la puerta de la oficina. Jefe, el número 23 también se descompuso. Roberto lo dejó tirado en la central de autobuses. Rodrigo se desplomó en su silla. 6 autobuses fuera de servicio representaban casi el 30% de la flota de unidades antiguas. ¿Qué dicen Kevin y Brian sobre el 23? Lo mismo de siempre, que van a revisarlo, que puede ser esto o lo otro, pero al final no pueden arreglarlo. Carmen se acercó al escritorio y puso las manos sobre la superficie de metal. Rodrigo, yo sé que es difícil admitir un error, pero a veces hay que tragarse el orgullo por el bien de la empresa. ¿Y qué garantía tengo de que Evaristo pueda arreglar estos autobuses? Tal vez los problemas son más complejos de lo que cualquier mecánico puede resolver. La garantía de 32 años de experiencia, respondió Marcelo. Don Eva conoce estos motores desde que salieron de la fábrica. Ha reparado cada uno de esos autobuses docenas de veces. Rodrigo permaneció en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia el taller donde Kevin y Brian trabajaban infructuosamente sobre el motor del autobús número 12. Está bien, dijo finalmente. Llámenlo, pero que quede claro que es temporal, solo para resolver esta situación de emergencia. Carmen sonrió y sacó su teléfono celular. Don Eva, habla Carmen. ¿Puede venir al taller? Rodrigo quiere hablar con usted. 1 hora después, Evaristo apareció en Transportes Jalisco cargando su vieja caja de herramientas azul. Usaba la misma ropa de trabajo de siempre, pantalón de mezclilla desgastado, camisa de trabajo gris y sus botas indestructibles. Algunos mecánicos lo saludaron con cariño, otros simplemente lo observaron con curiosidad. Rodrigo salió de su oficina para recibirlo. El encuentro fue incómodo para ambos. Don Evaristo, gracias por venir. Joven Rodrigo. Carmen me dijo que tienen problemas con algunos autobuses. Sí, tenemos 6 unidades detenidas con problemas que nuestros mecánicos no han podido resolver completamente. Evaristo asintió y miró hacia el taller, donde los autobuses problemáticos estaban alineados como pacientes en un hospital. ¿Puedo revisarlos? Por supuesto. Kevin y Brian le pueden explicar lo que han hecho hasta ahora. Evaristo se dirigió al primer autobús, el número 12, que llevaba 2 semanas detenido. Kevin se acercó con su tablet, listo para mostrar todos los diagnósticos y reparaciones realizadas. Don Evaristo, este autobús marca código P671, mezcla pobre. Hemos cambiado el sensor de oxígeno, filtros, revisado inyectores. Evaristo levantó la mano amablemente, interrumpiendo la explicación técnica. Déjame escucharlo primero. Se dirigió al asiento del conductor y giró la llave de encendido. El motor hizo el mismo sonido ahogado de siempre, luchando por arrancar durante unos segundos antes de morir. Evaristo salió del autobús y levantó el cofre. Sin usar ninguna herramienta, puso la oreja cerca del motor y le pidió a Kevin que intentara arrancarlo nuevamente. Luego puso las manos sobre diferentes partes del motor, como un médico palpando a un paciente.
Enciéndelo una vez más. Esta vez, mientras el motor luchaba por arrancar, Evaristo golpeó suavemente con el puño una parte específica del múltiple de admisión. El motor tosió, rugió y se estabilizó, funcionando perfectamente. Kevin y Brian se miraron con asombro. ¿Cómo? ¿Qué hizo? La válvula EGR estaba pegada, explicó Evaristo mientras apagaba el motor. No completamente bloqueada. Por eso su diagnóstico no la detectaba como defectuosa. Pero estaba lo suficientemente pegada para crear turbulencia en el flujo de aire. Un golpecito en el lugar correcto la liberó. «Pero nosotros revisamos esa válvula», protestó Brian. «Estaba funcionando. Funcionando mal, muchacho. Estos motores viejos a veces solo necesitan que les recordemos cómo trabajar correctamente». En las siguientes 2 horas, Evaristo revisó los otros 5 autobuses detenidos. Cada uno tenía un problema diferente, pero todos eran del tipo que requería experiencia más que tecnología. Un sensor de temperatura que daba lecturas incorrectas por corrosión en los conectores, una bomba de combustible que funcionaba pero con presión inconsistente, un problema de sincronización que los diagnósticos computarizados no podían detectar. Al final del día, los 6 autobuses estaban funcionando perfectamente. 3 semanas después de que Evaristo resolviera la crisis de los autobuses, Transportes Jalisco funcionaba con normalidad nuevamente. Los choferes habían vuelto a sus rutas regulares. Los usuarios ya no se quejaban por la falta de servicio, y los números financieros mostraban la recuperación gradual de las pérdidas. Rodrigo había pasado varias noches reflexionando sobre lo ocurrido. Su orgullo profesional había recibido un golpe duro, pero también había aprendido una lección valiosa sobre la diferencia entre información y sabiduría, entre datos y experiencia. Una mañana de principios de junio, decidió visitar a Evaristo en su taller casero. Lo encontró trabajando en el motor de un Tsuru, con las manos hundidas en las entrañas del automóvil y el rostro concentrado en su labor. «Don Evaristo, ¿podemos hablar?» Evaristo se enderezó y se limpió las manos con su trapo habitual. «Claro, joven Rodrigo, ¿qué lo trae por acá? Quería ofrecerle su trabajo de vuelta, con un aumento de sueldo y la posición de supervisor de mantenimiento». Evaristo sonrió y señaló hacia una silla de plástico para que Rodrigo se sentara. «Eso está muy bien, pero ya no necesito el trabajo. Este tallercito me da lo suficiente para vivir y además puedo trabajar a mi ritmo. Pero la empresa lo necesita. Kevin y Brian son buenos mecánicos, pero les falta lo que usted tiene. ¿Y qué es lo que yo tengo que ellos no tienen?» Rodrigo pensó por un momento antes de responder. «Experiencia, intuición, la capacidad de entender las máquinas más allá de lo que dicen los manuales. Eso se llama paciencia, joven, y cariño por el trabajo. Estos motores son como personas. Cada uno tiene su personalidad, sus manías, sus formas de quejarse cuando algo anda mal. Los chavos quieren resolver todo con computadoras, pero hay problemas que solo se resuelven con las manos y el corazón». Un cliente llegó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Era don Salvador, un taxista de unos 50 años que manejaba un Sentra 2010. «Don Eva, mi carro está haciendo otra vez ese ruidito que le comenté la semana pasada». Evaristo se acercó al Sentra y encendió el motor. Escuchó atentamente durante unos segundos. «Ya comenzó a fallar el valero de la rueda delantera derecha. Tiene como 2 semanas más antes de que se dañe completamente». «¿Cómo puede saber eso nada más de oírlo? 35 años escuchando carros quejarse, don Salvador». Después de que el taxista se fue, Rodrigo retomó la conversación. «Don Evaristo, ¿qué le parecería si le propusiera algo diferente? No volver como empleado, sino como consultor. Podría venir al taller 2 veces por semana para enseñarles a Kevin y Brian esas cosas que no se aprenden en los libros». Evaristo se quedó pensativo, limpiando una herramienta con su trapo.
¿Los chavos estarían dispuestos a aprender de un viejo como yo? Después de lo que pasó, creo que sí. Han entendido que hay conocimientos que no vienen en los manuales técnicos. Está bien, pero con una condición: nada de horarios fijos. Vengo cuando pueda y me necesiten. Perfecto. 2 días después, Evaristo apareció en Transportes Jalisco para su primer día como consultor. Kevin y Brian lo recibieron con una mezcla de respeto y curiosidad. «Buenos días, don Evaristo», dijo Kevin. «Queremos aprender de usted. Lo primero que tienen que aprender es a escuchar», respondió Evaristo, dirigiéndose hacia el autobús número 27, que acababa de llegar para mantenimiento rutinario. «Cada motor tiene su propia voz. Enciendan este autobús». Brian giró la llave y el motor rugió a la vida. «¿Qué escuchan?» «Un motor funcionando normalmente», respondió Kevin. «Escuchen más atentamente». Evaristo se acercó al motor y puso la mano sobre diferentes partes mientras el autobús funcionaba en ralentí. ¿Sienten esa pequeña vibración irregular? No es suficiente para que su computadora la detecte, pero está ahí. En 2 semanas, esa vibración se va a convertir en un problema real. Kevin y Brian pusieron las manos donde Evaristo indicaba, tratando de sentir lo que él percibía con naturalidad. «Es muy sutil», admitió Brian. «¿Cómo desarrollamos esa sensibilidad? Con tiempo y paciencia. Cada motor que reparen, tóquenlo, escúchenlo, siéntanlo. Las computadoras son muy buenas para detectar fallas grandes, pero los problemas pequeños requieren sentidos humanos». Durante las siguientes semanas, Evaristo estableció una rutina. Llegaba al taller 2 veces por semana, generalmente martes y jueves por la mañana. No venía a reparar autobuses, sino a enseñar a los mecánicos jóvenes el arte sutil de entender las máquinas. Los manuales técnicos les van a decir qué hacer cuando algo está roto. Les explicó un martes mientras trabajaban juntos en el sistema de frenos de un autobús Mercedes. «Pero yo les voy a enseñar a evitar que se rompa en primer lugar». Carmen observaba las lecciones con satisfacción. La atmósfera del taller había cambiado. Kevin y Brian ya no actuaban con la arrogancia de quienes creían saberlo todo, y Evaristo encontraba renovado propósito en transmitir décadas de conocimiento acumulado. «Don Eva, ¿cómo sabía usted que el autobús 12 tenía la válvula EGR pegada?», preguntó Kevin durante una pausa para el café. «Por el sonido, muchacho. Cuando una válvula EGR está completamente bloqueada, el motor hace un ruido áspero muy característico. Cuando está parcialmente pegada, hace un sonido más sutil, como si estuviera tosiendo suavemente. Después de reparar cientos de motores, ese sonido se vuelve tan familiar como la voz de tu esposa. ¿Y no hay forma de detectar eso con instrumentos? Claro que sí, pero requiere equipos muy específicos y mucho tiempo. Cuando tienes 40 pasajeros esperando en la carretera, necesitas diagnosticar rápido y certero. Ahí es donde la experiencia vale más que la tecnología». Marcelo se unió a la conversación, trayendo un termo de café que había preparado en el pequeño rincón que servía como cocina del taller. «Don Eva, cuénteles a los chavos sobre aquella vez que reparó el autobús de la ruta a Tonalá en plena carretera, solo con un alambre y un pedazo de manguera». Evaristo sonrió con nostalgia mientras se servía café en un vaso de plástico desechable. Eso fue hace como 15 años. El autobús se descompuso a mitad de camino, en pleno campo, sin herramientas apropiadas. La bomba de combustible había fallado, pero el problema real era una conexión eléctrica corroída. Con un pedazo de alambre que encontré en la carretera y una manguera de plástico que llevaba un pasajero, improvisé una conexión temporal que duró hasta llegar al taller. ¿Eso no es peligroso?, preguntó Brian. «Todo es peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Pero cuando entiendes realmente cómo funciona un motor, puedes improvisar soluciones temporales que te saquen del apuro. Lo importante es saber cuándo una reparación improvisada es segura y cuándo no». Las lecciones de Evaristo iban más allá de la mecánica pura. También enseñaba sobre el trato con los choferes,
la importancia de explicar los problemas de manera clara y la responsabilidad social que implicaba mantener el transporte público funcionando. «Ustedes no solo reparan motores», les dijo un jueves mientras revisaban el sistema de transmisión de un autobús Dina. «Mantienen funcionando el medio de transporte de miles de personas. Esa señora que va al mercado, ese estudiante que va a la universidad, ese trabajador que va a la fábrica, todos dependen de que ustedes hagan bien su trabajo». Kevin comenzó a entender que la mecánica era más que aplicar conocimientos técnicos. Era un servicio comunitario, una responsabilidad social. «Don Eva, ¿nunca se sintió mal cuando lo despidieron?», le preguntó una tarde. «Claro que sí, muchacho. Duele que te digan que ya no sirves, que estás muy viejo. Pero también entendí algo importante. El conocimiento no se jubila, la experiencia no tiene fecha de vencimiento. Si alguien no valora lo que sabes, alguien más lo va a necesitar. Por eso montó su propio taller, en parte, pero también porque me di cuenta de que podía seguir siendo útil de otras formas. En mi tallercito atiendo a gente de la colonia que no puede pagar un taller caro. Les cobro justo y les explico qué está mal con sus carros. Es otra forma de servir. Brian, que al principio había mostrado resistencia a aprender de métodos anticuados, comenzó a apreciar la profundidad del conocimiento de Evaristo. «Don Eva, ¿cómo puedo desarrollar esa intuición que usted tiene?» «Con humildad y paciencia, muchacho. La intuición no es magia, es experiencia acumulada. Cada motor que repares, cada problema que resuelvas, cada error que cometas, todo se va acumulando en tu mente hasta que formas patrones. Un día vas a escuchar un ruido y vas a saber exactamente qué es, sin necesidad de computadoras». Rodrigo observaba desde su oficina cómo el ambiente del taller había mejorado. Los autobuses funcionaban mejor, había menos quejas de los choferes y los mecánicos trabajaban con más confianza. Pero más importante aún, había aprendido una lección valiosa sobre el valor de la experiencia y la sabiduría de reconocer los propios errores. Un viernes por la tarde, se acercó a Evaristo mientras guardaba sus herramientas. «Don Evaristo, quería agradecerle por todo lo que ha hecho estos meses». «No hay de qué, joven Rodrigo. Los chavos son buenos aprendices. También quería disculparme por cómo lo traté cuando lo despedí. Fue un error de juicio de mi parte». Evaristo se detuvo y miró directamente a Rodrigo. «Todos cometemos errores, joven. Lo importante es aprender de ellos. Usted pensó que la eficiencia y la modernidad eran más importantes que la experiencia. Ahora sabe que ambas cosas pueden coexistir. ¿Algún consejo para no volver a cometer el mismo error? Recuerde que las empresas están hechas de personas, no solo de números. La experiencia no se puede comprar, se gana con años de trabajo. Y la sabiduría no tiene edad de jubilación». 6 meses después de su regreso como consultor, Evaristo decidió que Kevin y Brian ya habían aprendido lo suficiente para trabajar de manera independiente. Su último día en Transportes Jalisco fue un viernes de diciembre, con el aire fresco del invierno tapatío llenando el taller. «¿Ya se va, don Eva?», preguntó Carmen con tristeza. «Los chavos ya no me necesitan, mija. Han aprendido a escuchar los motores, a sentir los problemas antes de que se vuelvan grandes. Mi trabajo aquí está terminado». Kevin y Brian se acercaron para despedirse. «Don Evaristo, gracias por enseñarnos que la mecánica es más que técnica», dijo Kevin. «Gracias por demostrarnos que la experiencia y la tecnología pueden trabajar juntas», agregó Brian. Evaristo sonrió y les estrechó las manos. «Cuiden bien estos autobuses y recuerden, un buen mecánico no solo arregla lo que está roto, previene lo que se puede romper». Mientras caminaba hacia la salida del taller, cargando su vieja caja de herramientas azul, Evaristo se sintió satisfecho. No había regresado para recuperar un empleo. Había regresado para completar una misión más importante: transmitir décadas de conocimiento a una nueva generación de mecánicos.
En su taller casero lo esperaban varios carros de vecinos que necesitaban reparación, y su teléfono seguía sonando con llamadas de personas que habían oído hablar del mecánico que podía diagnosticar problemas que otros no veían. Pero más importante aún, sabía que había dejado un legado en Transportes Jalisco. Los autobuses siguieron rodando por las calles de Guadalajara, llevando estudiantes a la universidad, trabajadores a sus empleos, madres al mercado. Y en el ronroneo de sus motores bien ajustados, en el suave funcionamiento de sus transmisiones, en la confiabilidad de sus sistemas, estaba presente la sabiduría de las manos viejas que nunca olvidaron cómo escuchar el corazón mecánico de las máquinas. Kevin y Brian continuaron trabajando en el taller, pero ahora con una comprensión más profunda de su oficio. Habían aprendido que la verdadera maestría no consistía en reemplazar lo viejo con lo nuevo, sino en combinar la sabiduría tradicional con las herramientas modernas. Y Evaristo, en su pequeño taller de la colonia Oblatos, siguió reparando carros y enseñando a jóvenes aprendices que llegaban buscando no solo arreglar sus vehículos, sino aprender un oficio noble y necesario. Porque había descubierto algo que Rodrigo tardó meses en entender. El verdadero valor de un mecánico no se mide en su edad, sino en su capacidad de mantener el mundo en movimiento, una reparación a la vez. Los domingos por la tarde, cuando el taller estaba cerrado, Evaristo se sentaba en la banqueta frente a su casa a ver pasar los autobuses de Transportes Jalisco. Y cuando escuchaba el sonido saludable de sus motores bien afinados, sonreía con la satisfacción de quien sabe que su legado sigue rodando por las calles de su ciudad.